Buenos días, me presento. Soy el doctor Eduardo Reyes Ibarra, actualmente coordinador clínico en la jornada acumulada de esta unidad de medicina de alta especialidad en ginecobstetricia, Centro Médico Nacional de Occidente. En nuestro haber, a lo largo de estos años, me tocó la fortuna de encabezar como jefe de servicio el área de la unidad de admisión, urgencias, tococirugía y por ende el triage obstétrico que está a cargo del jefe de urgencias estuvo en algún momento dado implementado por un servidor. A lo largo de algunos años hemos estado eh, cambiando la infraestructura de este triage a fin de hacerlo y apegarlo a lo que marcan las guías internacionales y para lo que fue creado el triage. Entonces, vamos a dar esta charla, es una charla que probablemente para muchos de ustedes sea un tema por demás probablemente subestimado. Sin embargo, a partir de aquí se generan todas las instancias que podemos resolver en la paciente obstétrica de riesgo, es decir, es un punto clave, fundamental, para tratar de evitar muerte materna. Entonces, los objetivos con los que fueron diseñados este equipo fue tratar de identificar la paciente con alto riesgo de muerte materna y fetal. Entonces, el triage no es meramente más que una clasificación, como su palabra o su origen lo dice del francés, pero pues tratamos de evitar que alguna paciente se nos vaya a complicar y desde aquí es el momento. Entonces, hay que implementar la activación del código de equipo de respuesta inmediata o el código MATER conocido en otras instituciones para tratar de evitar esa complicación y establecer un protocolo de seguimiento a la paciente con un manejo oportuno. Entonces, la semaforización conocida por todos ustedes en cuestión del triage obstétricos consta de tres colores. El rojo, que requiere una atención inmediata, que es la emergencia, que es la que va a activar el equipo de respuesta inmediata de cada unidad. Y el verde y el amarillo, que pueden esperar un poco más al ser unas urgencias relativas de 15 a 30 minutos. Nos sirve a la vez para una autoevaluación de la unidad, es decir, si nosotros llevamos a cabo una buena semaforización, un buen triage, nuestras pacientes van a ser atendidas de una manera oportuna y de una manera más adecuada. También es una rendición de cuentas a diferentes instancias de nuestra institución. Aquí participan desde la jefatura de tococirugía, la dirección médica de nuestro hospital, la dirección general de nuestro hospital y algunas instancias que evalúan esta unidad en cuanto a triage, como la coordinación de unidades médicas de alta especialidad e incluso el órgano interno de control. El término triage, como les decía hace un momento, proviene pues del francés y ya desde el siglo XVIII por Napoleón Bonaparte se manejaba la priorización de la atención en los soldados. Entonces, aquellos campos de batalla en el siglo XVIII con Napoleón Bonaparte, se decidía trasladar a hospitales a soldados que tuvieran posibilidades de recuperación. Entonces, sirve para optimizar el recurso médico en condiciones de escasez y gran demanda, en situaciones bélicas y en desastres naturales. De allí que tenemos pues diferentes triage, que pues no vamos a ahondar en ello, ya que el tema particularmente de esta charla se propone este triage obstétrico. Entonces, pues así en algunos casos de desastres naturales, nada más para dejarles un ejemplo, se manejan obviamente otros colores de semaforización y se trata pues de trasladar a los hospitales en caso de algún sismo, de algún problema natural, a aquellas personas que requieran de la atención hospitalaria emergente y aquellos pacientes que desafortunadamente pasaron o no sobrevivieron al hecho infortuno, pues tendrá que pasar una lista por parte del personal que ahí se encuentra de decesos. En otras circunstancias, o por ejemplo, pacientes adultos, pacientes pediátricos, se manejan 5 semáforos. En estos casos, nosotros también no olvidar, tenemos pues a pacientes ginecológicas, ya sea de oncogine, de urogine, de fertilidad, que también solicitan atención por el área de urgencias, y para ellas la semaforización en 5 colores, incluido hasta el azul, pues la atención también debe ser de una manera oportuna sin dejar pasar por alto
todo lo que vamos a hablar por esta charla en cuanto a pacientes obstétricas. En obstetricia, en algo de historia, el triage ya había sido utilizado desde 1999 en Canadá. En México particularmente se empezó a implementar en los institutos de salud del Estado de México en el 2002 como una respuesta a la saturación de los servicios de urgencias obstétricas. En general, ¿qué podemos decir? Toda la vida de nosotros en nuestra formación, desde internos, residentes, en el área de ginecobstetricia, clasificamos a nuestros pacientes o nuestras compañeras de enfermería nos dicen, ¿sabe qué, doctor? La paciente que va llegando ya se le ve cara de que está más apurada, como que ya va a tener a su bebé, es más urgente que revise a esta paciente que a esta. O nos dicen, ¿sabe qué, doctor? La paciente que va llegando trae una presión de 160, 110, trae cefalea, etcétera. Algo que nos apunte a que es prioritaria la atención antes de la atención de cualquier otra paciente, sin subestimar, como dijimos, pero probablemente otras pacientes nos caigan en una semaforización verde o amarilla y pues obvio tenemos más tiempo para su atención que la paciente que requiere una atención inmediata y que ponga en riesgo la vida de la mamá o del bebé. Entonces, para hacer esto no es más que una estrategia donde se nos marcan varios puntos de un proceso de valoración rápido. En las pacientes no nos va a llevar más de 3 minutos hacerlo. De hecho, en lo que nuestras compañeras enfermeras nos toman signos vitales, nosotros vamos acabando de llenar el formato y entonces nos va a dar una clasificación. Y dijimos, la clasificación rojo, amarilla y verde. Y en cuanto a esta, la atención de manera oportuna en base a los horarios que establecen cada uno de ellos. Y nos va a permitir activar el equipo de respuesta inmediata en caso necesario. Actualmente, el área de el triage, como lo tenemos, como les mencionaba hace un momento, pues ha sufrido algunas modificaciones desde que iniciamos su implementación en este hospital. Y entonces el área física se tuvo que remodelar para poder ofrecer y ofertar el servicio a nuestras derechohabientes que buscan la atención de urgencia. ¿Qué es lo que nos dicen los manuales en cuestión del triage? La paciente que busca atención de urgencia embarazada debe de ver ingresando al hospital, abriendo la puerta, el área del triage. Es por eso que ustedes ven que el módulo está a la entrada. Tenemos que tener un contacto directo con nuestras asistentes médicas. Entonces, el servicio de las asistentes médicas, como tradicionalmente era antiguamente, la atención de nuestros derechohabientes, llegaban y preguntaban, se presentaban con la asistente médica, tiene que cambiar. Y actualmente tienen que llegar directamente con el médico. El médico se encarga de estar en contacto con la asistente médica para fines, en nuestro caso, de arreglar en cuestión necesaria la vigencia de nuestras pacientes. Y si es una paciente con una urgencia, emergencia obstétrica, obvio, sin la derechohabiencia en nuestro instituto, se debe de atender. Entonces, la implementación de triage es un cero rechazo a las pacientes embarazadas. Deben de atenderse todas. En el área del triage, hasta allí, su atención, su clasificación, la emergencia, inclusive su primer consulta, debe de otorgarse para poder discernir si la paciente requiere o no una atención inmediata y o asesorarla para que acuda a otra institución para el complemento de su atención o a su domicilio. Y entonces el acceso a urgencias teniendo el triage en la puerta nos permitirá tener en contacto tanto con el médico del consultorio de primer contacto como con las asistentes médicas y al área de choque en caso necesario de tener que pasar a la paciente a ese lugar. Punto importante que vamos a ver más adelante, en el área del triage, en ese módulo, no exploramos pacientes. Hacemos una revisión rápida del motivo de consulta, sintomatología, signos vitales, hacemos la clasificación y la pasamos al consultorio. Y tenemos que estar en contacto con nuestro médico del consultorio para decirle a la paciente que acabo de revisar en el triage es paciente de atención inmediata y pueda esperar un poquito la paciente que va por algún otro motivo que probablemente la hayan clasificado por el estándar en verde o en amarillo. Esta es nuestra antigua entrada al hospital. Como ven, la esencia no se pierde de nuestro edificio, continuamos con la misma, pero
pues la organización interna, como les mencionaba, pues ha cambiado. Y ha cambiado para bien, dado que este es un programa que debe de llevarse las 24 horas del día, los 365 días del año, por todos los médicos de ginecobstetricia. ¿Quién hace el triage? Bueno, el triage está diseñado para que lo pueda realizar el médico y o la enfermera. En general, en esta unidad lo hacemos por tradición los médicos, pero igual la enfermería puede tomar la acción en caso de que fuera necesario y avisarnos en caso de que alguna paciente requiera la atención inmediata en casos como en el actual, donde tenemos pues altos contagios por esta pandemia COVID y que de repente tenemos pues falta de cobertura de algunos médicos. Las enfermeras están plenamente capacitadas también para llevar a cabo esta atención. Y entonces el paciente que es recibido en el área del triage es pasado enseguida a un área que se llama sala de espera interna. Esta sala de espera interna está diseñada para los triage de pacientes adultos. Ojo, aquí pasan todos los pacientes de urgencias adultos con un triage en semaforización amarilla. Pero ¿qué pasa con nuestra paciente embarazada? Deben de pasar las verdes y las amarillas también. Ninguna paciente obstétrica debe estar en la sala de espera externa. La sala de espera externa será única y exclusivamente para las pacientes de gine, urogine, oncogine, que no tengan que estar en una sala de espera interna como las pacientes en semaforización amarillo de parte del triage adultos. Entonces, si se fijan, el área está contigua al área de choque, están las áreas de observación y los consultorios, de tal manera que la interacción de todos los participantes de esta área, médico, enfermera, personal de higiene y limpieza, camillería y asistentes médicas, pues están en una interacción constante y podemos solventar la urgencia que se presente. Entonces, el área de urgencias por tradición lleva un área de observación intermedia y un área de observación regular. Llamemos en nuestra área de obstetricia la área de observación regular e intermedia las camas que se encuentran contiguas al área de choque. Sin embargo, el área de obstetricia tiene la peculiaridad del área de labor. Entonces, en labor también podemos hacer nuestras observaciones en caso de que requieran una observación regular por más de 3 horas. Y de ahí obviamente decidir si la paciente requiere o no hospitalización. En el caso, como les mencionaba, de las pacientes del triage en amarillo, de pacientes adultos, pasarán todas al área de la sala de espera interna. Y en el caso de la paciente obstétrica, todas, las 3 semaforizaciones. Nada más por ponerles un ejemplo, esto es a grosso modo lo que en promedio atendemos en nuestro hospital de las pacientes ginecológicas y obstétricas. Entonces vemos el gran volumen promedio, el 80% de la población atendida en urgencias de este hospital hoy por hoy llega a ser de pacientes obstétricas y probablemente actual con la pandemia rebasemos incluso un poquito más del 80%. Entonces, obvio, tiene que llevar una prioridad y máximo que estamos manejando a una paciente con un alto riesgo de complicación y que si nosotros detectamos esa complicación en un momento dado en el módulo del triage, activamos el equipo de respuesta inmediata, nuestra paciente con hipertensión, con sepsis, con tromboembolia pulmonar, con preeclampsia, en la primera hora va a ser atendida de una manera diferente, lo que nos va a proporcionar, de acuerdo a las escalas de pacientes de riesgo de muerte obstétrica, un beneficio y una rápida o más rápida recuperación de nuestros pacientes y por ende que disminuyamos la mortalidad materna en nuestra unidad. Okay. Esto creo que ya se los había mencionado en la diapositivas anteriores, es la misma, nada más para enfatizar. Nosotros, triage obstétrico, rojo, amarillo, verde, rojo, atención inmediata, el amarillo permite hasta 15 minutos de atención y el verde hasta 30 minutos de acuerdo a los estudios que se han hecho. Es decir, todas estas pacientes, el rojo obviamente como prioridad se iniciará la atención en el área de choque si es necesario o la atención de consulta de manera prioritaria y el pase a la unidad de tococirugía, a quirófano, la activación del equipo de respuesta inmediata, lo que requiera. Y las amarillos y las verdes esperarán en la sala de espera interna. Y las pacientes en triage, de los triage de adultos,
únicamente permiten en la sala de espera interna a las clasificadas como amarillo, y esto ya es cuestión de otro triage. En el área de observación exclusivamente, es un área, un espacio físico ubicado para la observación de pacientes, es decir, aquella paciente que llega por una amenaza de parto, aquella paciente que llega por un estado hipertensivo, digámoslo leve, podremos pasarla a esa área de observación en lo que decidimos si es una paciente candidata o no a hospitalización. Es decir, que es una amenaza de parto, que es una amenaza de aborto, que pueden manejarse ambulatoriamente y no requieren hospitalización. En esta área podemos tenerlas en un lapso de 3 hasta 8 o incluso algunos manuales manejan hasta 12 horas en el área de observación regular, de tal forma que se priorice la hospitalización en unidades donde así se requiere y tengamos menos pacientes que no requieran hospitalización y nos apeguemos más a la guía de práctica clínica, como por ejemplo los pacientes con una amenaza de parto ambulatoria, un índice de Gruber que va a tener una autoinhibición favorable a una semana, donde podemos a lo mejor en la edad de observación poner algún autoinhibidor, ya sea vía oral, vía rectal, tomar exámenes generales, orina, ultrasonidos, longitud cervical, etcétera. O aquellas pacientes en las cuales el estado hipertensivo nos crea alguna duda o queremos valorarlo adecuadamente antes de ingresar a la paciente con una sola tensión arterial elevada única. El área de choque, como su nombre lo dice, pues es un área, un espacio físico destinado a brindar la atención médica inmediata de apoyo en soporte vital avanzado a aquellas pacientes con una inestabilidad órgano funcional aguda. Entonces, vamos a tener aquí pacientes que llegan chocadas, vamos a tener aquí pacientes por choques hipovolémicos, choques sépticos, que llegan y el triage obviamente nos marcó semaforización roja, es una paciente en estado de gravedad, es una paciente que incluso, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, probablemente ni siquiera la haya atendido yo físicamente en el módulo del triage, sino que al llegar la paciente llega en mal estado general o llega en una ambulancia o pudo haber sido regulada previamente a nuestro hospital vía jefatura, o pudo ser que el familiar se le haya traído por ambulancia por el estado de gravedad o traído en medios de transporte de ellos mismos y piden camillero. Entonces la paciente viene semi inconsciente o inconsciente, obvio no la voy a tener en el área del triage haciéndole preguntas, la voy a pasar al área de choque y ahí haré mi triage. Entonces el triage, por ende, pasamos aquí a algo muy importante. No dependerá del sitio como tal. Tratamos de hacerlos en el módulo, obviamente, pero en estos casos de emergencia, la paciente la tenemos en el área de choque, verificamos los signos vitales, vemos que efectivamente traen índices de choque arriba de 0.9 y la paciente se encuentra en mal estado general. Obvio, hay que aplicar y activar el equipo de respuesta inmediata por nuestro hospital y entonces, pues, lo que vamos a hacer es, por medio de alarma sonora, nos vamos a validar con nuestros compañeros de tococirugía que nos activen el botón de alarma en la sala número 7 y o por medio de voceo con nuestro compañero secretario auxiliar universal de oficinas de la coordinación clínica para que se active el equipo de respuesta inmediata local y pueda acudir, en este caso, el coordinador que esté a cargo en el momento, el jefe que esté a cargo en ese momento como líder y el demás equipo que requieren, desde el anestesiólogo, el intensivista, el ginecólogo, trabajo social, obviamente muy importante, las enfermeras que ya tenemos ahí. O sea, todo el equipo debe de estar atento, que ya hay una emergencia y se encuentra el área de choque en ese momento con una paciente en estado de gravedad y es la más grave de todo nuestro hospital. Entonces, tenemos que llevar a cabo la atención prioritaria a esta paciente, precisamente para, primero, salvaguardar la vida de la mamá y del bebé y segundo, para mejorar las condiciones de cómo esta paciente no vaya a tener secuelas posteriores a este estado de choque. Entonces, la atención es urgente. El acceso a urgencias, ya lo habíamos estado platicando, cuando las pacientes llegan al servicio, nuestro personal de vigilancia, que es el primer contacto que tienen en cuanto entran, o el asignado en este caso por nuestra directora, debe de realizar actividades de dar el acceso a la paciente
Registrar la hora de llegada de la paciente. Ojo, esto es muy importante, es la hora cero. Es el momento en que la paciente pisó nuestro hospital pidiendo, solicitando la atención por algo que ella considera urgente. Puede ser que sea una urgencia sentida, puede ser que sea una urgencia real, pero tenemos que tener registrada esta hora. ¿Por qué? Decimos que nosotros verificamos y supervisamos que nuestras pacientes sean atendidas en tiempo y forma y sobre todo que nuestras pacientes sean manejadas de una manera prioritaria y adecuada cuando así lo requiere el caso. Y entonces, al tener esta hora cero, vamos a saber del momento en que llegó la paciente al momento en que llegó la paciente con el médico de triage, cuántos minutos pasaron. Del momento en que el médico de triage inició su registro de signos vitales al consultorio de primer contacto, cuántos minutos pasaron. Entonces, nuestro personal que se asigne por parte de la directora tendrá estas labores. Puede ser el guardia o puede ser cualquier otro personal que se haya sido asignado para tal evento y guiará a la paciente al área del triage, no al área de la asistente médica. Ojo, el médico del área del triage tiene la facultad actualmente en nuestro sistema electrónico del expediente de verificar de una manera rápida la vigencia en caso de que eso le preocupe. Pero la atención, dijimos, no debe de negarse, es cero rechazo. Se registra la hora de llegada de la paciente, esta puede ser de una manera, dijimos, electrónica, por medio de la computadora rápidamente, o en el papel que nosotros vamos a manejar o vamos a minar en el formato que vamos a llenar, se puede pasar a un reloj checador, que es algo que también es recomendable para tener ahora sí horas más oportunas, horas más bien registradas. Entonces, el personal le da acceso al área de triage a la paciente, el médico hace su evaluación, se registran las horas de llegada a la unidad, la hora cero, la hora de llegada al triage y de ahí la hora de llegada con el médico de urgencias. En este momento ya habíamos platicado que si la paciente es regulada a esta unidad es porque el segundo nivel consideró que la paciente debía ser atendido en un hospital de tercer nivel. Llámense en este caso pacientes con hemorragia obstétrica, pacientes preeclámpticas, etcétera, que requieren una atención inmediata. Entonces, el coordinador clínico o el jefe de departamento o el director médico que haya recibido la llamada del segundo nivel solicitando la atención y el servicio de un tercer nivel para su atención y haya sido aceptado porque así lo requiere la paciente, deberá venir con un formato prellenado llamado 438 por el instituto, por nosotros, y ese formato obviamente lo tendremos que tener en el momento que llega. El médico de triage puede solicitarlo a la llegada de la ambulancia, ver que es una paciente a lo mejor con una prioridad y que obviamente el triage, si ustedes conocen el módulo, creo que si todos lo conocemos, es un módulo muy pequeño. Entonces no da paso a una camilla. Entonces es un área física de clasificación meramente, dijimos, no es un área de exploración física. Entonces en estos casos podemos pasar a la paciente al primer contacto, enfermería nos tomará los vitales ahí, la paciente estará en su camilla, haremos nuestro interrogatorio y después me regresaré a hacer el formato del triage y verificaré qué tan emergente es que la atiendan y comunicaré a mi médico del primer contacto. Entonces, en la parte de abajo de la diapositiva dice, es momento de aclarar que un proceso de triage eficiente no es definido por el área propiamente dicha, no es el módulo, sino por la acción de clasificar y seleccionar el nivel de gravedad de la persona. Y es aquí también donde les menciono, de repente tenemos pacientes que pueden activar equipo de respuesta inmediata en el área de recuperación, en el área de encamados y que, obvio, hacemos ahí también un triage. Es decir, de todas mis pacientes que tengo en la recuperación, acabo de recibir una paciente que tuvo una hemorragia obstétrica de 1000 mililitros y la estoy vigilando de acuerdo a la norma oficial mexicana en los primeros minutos y me encuentro que la paciente todavía se encuentra chocada, me encuentro que la paciente vuelve a sangrar y entonces activaré mi alarma sonora, activaré el voceo, llamaré por teléfono al jefe para que la active, para que vocee, etc. El chiste es que todo el equipo de respuesta esté ahí para la ayuda de la paciente. Y entonces el módulo no es meramente el lugar donde hago el triage lo puedo hacer en cualquier lugar y donde se requiere.
Como les decía, cuando iniciamos en esto, nosotros a cargo del servicio, eh, pues recibimos en esta gráfica, van a ver el año de implementación desde el 2016 y veíamos cómo en el 2016 todavía no teníamos área física. Las diferentes instancias que supervisan y que piden rendición de cuenta de esto nos pedían cuentas y qué reportábamos, dónde estaba, qué pacientes habían sido triachadas. Pues resulta que cuando mucho teníamos de un 20 a un 30% de pacientes en su expediente con una hoja que decía que les habían hecho un triage. En ese entonces todavía no era electrónico. Para finales del 2016, principios del 2017, inicia el expediente electrónico como ustedes lo conocen actualmente, el CDI, y el expediente anterior a este electrónico también no lo manejábamos, pero en este que ya se maneja, pues empezamos a tener un poquito más de repunte, teniendo más pacientes con triage. En esta ocasión, la implementación del triage en los primeros años corrió a cargo del doctor Rubalcaba, que también conocen, coordinador clínico nocturno actualmente, y en ese entonces jefe de topo también, y posteriormente por el doctor Julio Cárdenas, actualmente director médico. Y una vez llegado el 2017, corre a cargo de un servidor. Entonces, empezamos a ver y a inquietarnos y resulta que cuando llegamos nosotros nos supervisan diferentes instancias y nos dicen lo tiene que tener implementado al 100% y nos dimos a las tareas de tratar de hacerlo así, la encomienda. En ese entonces, los residentes de segundo año de ginecobstetricia nos apoyaban realizando los triage. Y si ven altibajos en el año 2017, sobre todo entre septiembre y octubre y principios de noviembre probablemente, en ese año 2017 fue cuando se realizó el triage que ustedes conocen actualmente, la última remodelación de la topocirugía. Este es el modelo que viene de atención de triage. Entonces, si se fijan, son preguntas, son consideraciones visibles, no es una exploración física como tal, son signos vitales y nos da la semaforización donde pues vamos a tener estos tres colores de la atención inmediata, de la atención amarilla en 15 minutos, de la atención verde para hasta 30 minutos del lapso en que la paciente pueda ser atendida. Y entonces, algo muy importante, si se fijan, cefalea, la paciente la tiene presente, nos cae en rojo. Si la paciente obviamente trae la presión elevada, nos va a caer en rojo. Entonces, se relacionan con algunas de las características de las cuatro grandes entidades patológicas que complican con riesgo de muerte a nuestras pacientes. Y así tendremos una clasificación más adecuada, utilizar el índice de choque siempre, porque precisamente es como la, vamos a tener la priorización de nuestras pacientes y podemos activar el equipo de respuesta inmediata. Este es un flujograma de atención que pues viene en el manual del triage obstétrico, el código MATER de lineamiento técnico de la Secretaría de Salud emitido en el 2016. Y si ustedes se fijan, el inicio de la atención, la paciente la solicita, se considera o no emergencia, dice sí se consideró emergencia, la paciente llegó en mal estado general, se hizo allí una revisión exhaustiva rápida, la paciente incluso, dijimos, pasó al área de choque inmediatamente, pues se activó el código MATER o equipo de respuesta inmediata. Y si no fue considerada como urgencia, la clasificación TRASH fue verde o amarilla, pasó a la sala de espera. Dijimos, todas pasan a la sala de espera interna. De allí a la... Y pues la valoración médica determinará si es necesaria la hospitalización por el motivo de consulta, a lo mejor ya como una urgencia, no una emergencia que active equipo de respuesta inmediata, pero sí a lo mejor una amenaza de parto, un trabajo de parto, etcétera, de las entidades de mayor consulta en nuestra unidad de urgencias. Y entonces, la paciente que confirma la atención de un equipo de respuesta inmediata es nuestra prioridad en este módulo. Y obvio es reducir la mortalidad materna y tener una mejor atención y un mejor pronóstico futuro de la paciente porque se haya atendido de una manera, pues, prioritaria. Bueno,
Y entonces, pues, la paciente, la participación de todos lo llevará a un triage inmediato, a horas de atención oportuna, a una activación del equipo de respuesta inmediata de una manera oportuna y por ende la mejor atención. Y ser una unidad rectora en la atención de pacientes obstétricas y que de alguna manera nosotros podamos verificar que nuestra paciente sea mejor atendida. Eh, Siempre es importante que nuestras pacientes mejoren sus pronósticos y mejoremos nuestro índice de mortalidad materna. Y nada más para recordarles que los grandes monumentos a la muerte materna, pues no lo son todo. La atención debe de ser prioritaria y de esta manera, pues, salvaguardar la vida de nuestras pacientes y para nada más mencionarlo como algo coloquial, la paciente de siglas MMB de 38 años, gesta 14, para 14, una hemorragia obstétrica masiva, muerte obstétrica en el año 1631, pues tenemos el Taj Mahal como su monumento, ¿no? El mausoleo. Sin embargo, pues no queremos que esto nos lleve a tener que hacer más monumentos, al contrario, tenemos que tener la conciencia como médicos, como enfermeras, como equipo de salud, de llevar a cabo la atención más adecuada para que ese equipo de respuesta se active de manera, como dice sus palabras, inmediata. Y entonces, este equipo conformado por personal de salud experto de diferentes especialidades que brindan los cuidados a la paciente obstétrica en el estado crítico, estén en el momento oportuno y en el lugar adecuado. Y entonces, es aquí donde en la actualidad, si ustedes se fijan o nos han visto por ahí algunos de ustedes, hemos estado dándonos a la tarea de hacer simulacros por los servicios de atención obstétrica en urgencias, dando precisamente a nivel del triage el primer punto de contacto donde la paciente requiere en su escenario una atención inmediata de una manera simulada y hacemos que el personal se inmiscuya más a la atención. Y se trata pues de que todo mundo conozcamos que en el hospital existe una alarma sonora, existe el equipo de voceo, que hay que activarlo. Si no estoy yo adentro del área de tococirugía, que es donde está el botón para la activación de la alarma, pues perdí a algún personal, algún compañero, pásate a la sala 7, actívalo, está en la parte de atrás de la máquina de anestesiología y yo eh, me comunico o voy personalmente con el secretario de la coordinación clínica para pedirle que si por favor me vocea al equipo de respuesta inmediata que quiero a todos en el área de urgencias, del área de choque, en alguna sala de quirófano, en tococirugía o en algún encamado. Porque pues la paciente, dijimos, puede complicarse no solamente a su llegada en el triage, que es donde queremos tenerla, sino también en otras áreas y que ahí manejaremos un triage distinto, pero priorizando que nuestra paciente requiere atención inmediata. Y entonces, pues la capacitación constante será tarea de aquí en adelante de todos por parte de nosotros como coordinadores, de parte de la dirección y de todas las jefaturas de obstetricia para llevar a cabo la mejor atención de estas pacientes. Y como punto final, ya para no aburrirlos tanto con esta charla, dijimos existen en la actualidad y que existen muchos tipos de triage. En la actualidad tenemos el triage respiratorio ante la pandemia COVID-19. Entonces nada más mostrarles que el triage obstétrico va a encontrar también estas pacientes por polipneas, por desaturación, y pues las va a clasificar obviamente en color rojo y que la atención tendrá que ser priorizada en el triage respiratorio antes de pasar a la paciente al área de consulta por riesgo de que esta paciente tenga una ola infección. Y entonces, en la última semana 52 del año 2021, en el informe semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna, tenemos que la razón de mortalidad materna calculada fue del 53.1% de funciones, perdón, 53.1 de funciones por cada 100,000 nacimientos, lo que representa, ojo,
un incremento del 18.7% respecto a la misma semana del año 2020. Entonces, pues las principales causas de defunción de ahí salen, obviamente, las pacientes embarazadas con COVID, que fueron la mayor cantidad, la causa número uno, y posteriormente la número dos, los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, todas las pacientes deben de ser priorizadas, todas las pacientes deben de ser atendidas dentro de los primeros minutos para evitar precisamente mayores complicaciones, y aquella paciente que sea sospechosa COVID y pase al triage respiratorio, se le realice una prueba rápida y salga positiva y priorice atención, tendrá que pasar a la atención en ese momento también para resolución del embarazo, para manejo de alguna crisis hipertensiva, de preeclampsia, etcétera. Y por último, nada más, de esta misma evidencia, vemos que pues todavía Jalisco sigue siendo de las entidades dentro de las 5 primeras entidades donde tenemos más muerte materna, y por ende el mejor triage realizado de aquí en adelante por todos ustedes en este módulo va a crear una concientización de todo el equipo de trabajo de nosotros, y por ende se va a ver reflejado en una mejor atención a la paciente embarazada. En conclusión, primero, hay que establecer los protocolos de atención obstétrica inmediata basados en el manual triage para disminuir muerte materna. Segundo, y con mayúsculas, cero rechazo a la paciente que solicita atención obstétrica. Al menos hay que ver qué urgencia la trae con nosotros, y poderla asesorar en caso de ser una urgencia sentida a la atención a la unidad correspondiente de Secretaría de Salud en caso de no ser derechohabiente. Y en caso de no ser derechohabiente y califique para una atención de emergencia obstétrica, hacerlo saber al coordinador, el jefe encargado en ese momento, para que la paciente sea atendida. Obviamente, para esto activaron el equipo de respuesta inmediata, y nosotros nos hemos dado a la tarea de acudir como líderes del equipo, y pues obvio vamos a calificar si es una emergencia obstétrica. La atención será sin ningún costo. Segundo, el líder del equipo de respuesta inmediata obstétrico debe establecer y supervisar la capacitación continua de su personal. Por eso la importancia de continuar con los simulacros. Estos deben de ser mensuales y nos servirán para una autoevaluación de nuestra unidad, y deben de ser por turno. Y en situación de pandemia, por último, la última parte abordada, el triage respiratorio, muy importante, debe estar integrado de acuerdo a la situación actualizada. Actualmente, válgame la redundancia, que empezamos nuevamente con aumento de casos, pues está viendo la necesidad de que requerimos mayor personal en esta área, y que el personal que ya tenemos pues debe estar en constante capacitación y ser proactivo. Es decir, que si le solicitan el apoyo para tomar una prueba triage, en el triage respiratorio, una prueba rápida, una prueba PCR, pues debemos estar abiertos y sí a apoyar tomándola y valorando a la paciente en ese momento, dado que no debemos de rechazar ninguna atención. Entonces, aquella paciente que por alguna circunstancia ingresa a nuestra unidad por sospecha COVID con una prueba rápida negativa y se le toma una prueba PCR y debe ser aislada hasta no tener el resultado de esta, no quiere decir que nos vamos a olvidar de ella. Entonces, ojo, mucho ojo, si la paciente requirió hospitalización, está en estudio por una enfermedad X del embarazo, la atención debe de continuar igual, claro, con sus medidas de precaución. Bueno, hasta aquí, pues prácticamente es la charla que les traigo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos abiertos. La mayoría tiene mi número de teléfono, tiene mi contacto. Me encuentro en el hospital todos los sábados y domingos de todas las semanas para su atención y las dudas que ustedes lleguen a tener en relación al tema. Muchas gracias.